Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sonrisas y buenas energías. Hoy tenemos un tema que sé que va a encantar a muchísimas de ustedes, especialmente a los fervientes seguidores de las estrellas turcas que han conquistado nuestros corazones. Nos adentraremos en la vida y las aspiraciones de una figura que ha estado acaparando titulares y generando una expectación sin precedentes de Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. La protagonista de tantas historias románticas y dramas que nos han cautivado en la pantalla, la actriz cuyo carisma ilumina cada escena, ha estado en boca de todos últimamente. Y la pregunta que resuena en la mente de muchos, esa duda que todos se hacen, es, ¿qué espera realmente la actriz sobre el matrimonio? Prepárense porque vamos a desentrañar este fascinante tema, basándonos en sus recientes declaraciones, en las sutiles pistas que nos ha ido ofreciendo y en todo lo que hemos podido recopilar para ofrecerles un análisis completo y detallado. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante universo, les recuerdo, como siempre, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Su apoyo, sus likes y sus comentarios significan el mundo para nosotros y nos impulsan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Empecemos. Demet Özdemir, esa cara que reconocemos instantáneamente, ese talento innato que la ha llevado a la cima, ha estado viviendo sin duda un momento de intensa atención mediática. Sus relaciones, su meteórico ascenso en la carrera y, por supuesto, sus pensamientos más íntimos y personales, son de interés público y no es para menos. Cuando una figura tan querida y admirada como ella, una artista que nos ha hecho reír, llorar y soñar, se pronuncia sobre un tema tan universal y trascendental como el matrimonio, es completamente natural que genere un gran revuelo y un interés masivo. Hemos sido testigos de Demet en innumerables papeles donde ha explorado las profundidades del amor, la intensidad de la pasión, los conflictos de pareja que ponen a prueba cualquier relación, y muy a menudo, el camino, a veces tortuoso y otras idílico, hacia un compromiso. Pero, ¿qué hay de su propia vida? ¿Qué visión tiene ella del matrimonio más allá de las cámaras, de los guiones y de las elaboradas puestas en escena? Pues bien, afortunadamente o quizás por una evolución natural en su vida, Demet ha estado notablemente más abierta últimamente sobre sus aspiraciones y sus pensamientos en cuanto a formar una familia y encontrar esa tan anhelada estabilidad que el matrimonio puede ofrecer. Si bien es cierto que en el pasado, como muchas jóvenes ambiciosas y talentosas, sus prioridades quizás estaban más enfocadas en forjar y consolidar su carrera profesional, ahora parece haber un deseo creciente, un anhelo latente, de encontrar ese compañero de vida con el que construir algo sólido, duradero y verdaderamente significativo. No se trata de una urgencia, ni de una presión externa, sino más bien de una evolución natural en su perspectiva de la vida y de lo que realmente busca. Ha compartido en diversas entrevistas con esa dulzura que la caracteriza, que valora enormemente la compañía, el apoyo mutuo incondicional y, sobre todo, la construcción de una relación basada en pilares tan fundamentales como la confianza absoluta y el respeto mutuo, dos ingredientes esenciales para cualquier unión feliz. Lo verdaderamente interesante de las declaraciones de Demet es que no se trata de un ideal de cuento de hadas, de esos que nos venden en las películas y que a menudo resultan poco realistas, sino de una visión clara, madura y profundamente pragmática del matrimonio. Ella no busca solo la celebración ostentosa, la boda espectacular que acapare portadas, ni siquiera el romance inicial que se desvanece con el tiempo, sino la fortaleza de una unión que sea capaz de superar los inevitables desafíos de la vida cotidiana. Ha mencionado en varias ocasiones que para ella, el matrimonio es, ante todo, una sociedad, una alianza estratégica donde ambos miembros se impulsan mutuamente para crecer, tanto a nivel individual como de forma conjunta. Es esa poderosa idea de tener a alguien a tu lado con quien compartir no solo las alegrías desbordantes y los momentos de felicidad pura, sino también las tristezas más profundas y los obstáculos más difíciles. Alguien que te comprenda sin necesidad de palabras y que te apoye incondicionalmente en cada paso que des. Además, Demet ha puesto un énfasis especial, casi reverencial, en la importancia de la compatibilidad y, sobre todo, de una profunda conexión intelectual y emocional. No se trata solo de esa chispa inicial, de la química que puede ser efímera, sino de tener conversaciones profundas y enriquecedoras, de compartir valores fundamentales y de tener una visión similar y alineada del futuro que desean construir juntos. Esto es algo que sinceramente creo que muchos de nosotros valoramos enormemente en una relación, ¿verdad?
Esa sensación reconfortante de que esa persona te comprende a un nivel que pocos alcanzan, te reta a ser mejor cada día y te inspira a alcanzar tus metas. Ella ha insinuado, de manera sutil pero clara, que cuando llegue el momento adecuado, cuando conozca a esa persona especial, esa alma gemela que complemente la suya, las decisiones se tomarán con una profunda reflexión, con serenidad y con la absoluta certeza de que es la persona con la que realmente quiere construir y compartir el resto de su vida. También es fundamental mencionar que Demet, como cualquier persona sabia, ha aprendido mucho de sus experiencias pasadas. Y no me refiero únicamente a sus relaciones sentimentales, que a menudo son analizadas con lupa por la prensa, sino también a lo que ha observado a su alrededor, a las historias de éxito y de fracaso de parejas cercanas, amigos y familiares. Ha visto parejas exitosas que han sabido navegar las complejidades de la vida juntos y otras que, por diversas razones, han enfrentado serias dificultades. De todo ello ha extraído lecciones valiosas, ha ido puliendo su perspectiva y ha formado una visión más clara y lúcida de lo que realmente importa en una relación a largo plazo. Ha reiterado en varias ocasiones que la comunicación abierta y honesta es el pilar fundamental, la piedra angular sobre la que se construye cualquier relación duradera. Poder hablar de todo, incluso de los temas más espinosos y delicados, sin miedo a ser juzgado, criticado o malinterpretado, es esencial para cultivar un vínculo sólido y saludable. Y hablando de comunicación, ¿qué opina ella sobre los roles dentro del matrimonio? Pues bien, parece que Demet tiene una visión bastante moderna, inclusiva y equitativa, alejada de los estereotipos anticuados. No cree en roles rígidos o preestablecidos, sino en una distribución de responsabilidades flexible y adaptable, que se ajuste a las circunstancias cambiantes de la vida y a las fortalezas particulares de cada miembro de la pareja. Lo más importante para ella es el trabajo en equipo, esa sinergia que surge cuando ambos se sienten valorados, respetados y que contribuyen activamente al bienestar y la armonía del hogar. Esto, en mi humilde opinión, es un enfoque sumamente saludable, contemporáneo y, sobre todo, justo. Otro aspecto que ha resonado de manera muy significativa en sus comentarios es la importancia de mantener la individualidad dentro de la pareja. Demet es una mujer que valora profundamente su independencia, su carrera, sus pasiones y sus intereses personales. Y espera, con toda lógica, que su futura pareja también tenga sus propios proyectos, sus propios sueños y sus propias aspiraciones. No se trata de fusionarse en una sola entidad, de perder la identidad propia, sino de ser dos individuos completos, realizados y seguros de sí mismos, que eligen libremente compartir sus vidas y construir un futuro juntos. Esta idea de mantener un espacio personal, un tiempo para uno mismo y de respeto mutuo por las individualidades es crucial para evitar la dependencia emocional y fomentar una relación sana, equilibrada y enriquecedora. En cuanto a la familia y la posibilidad de tener hijos, si bien Demet no ha entrado en detalles concretos ni ha establecido plazos específicos, se percibe en sus palabras un deseo latente, una ilusión sincera de experimentar la maternidad en algún momento de su vida. Sin embargo, parece que este es un paso importante que vendrá cuando se sienta completamente preparada, tanto a nivel emocional como práctico, y cuando cuente con la estabilidad y el apoyo necesarios para afrontar esta nueva etapa. No es algo que esté apresurando, sino una etapa de la vida que contempla con ilusión, con esperanza, pero también con una profunda responsabilidad. Algo que también me parece muy destacable y digno de admiración es la forma en que Demet aborda la presión social, esa constante lupa que la sociedad y los medios de comunicación ponen sobre la vida de las celebridades. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación están constantemente escrutando cada aspecto de la vida de las estrellas, es fácil caer en la trampa de dejarse llevar por las expectativas externas, por lo que se supone que deberían hacer o sentir. Sin embargo, Demet parece tener un fuerte sentido de sí misma, una conexión profunda con sus propios deseos y una convicción férrea de lo que realmente quiere para su vida. Ella misma ha declarado enfáticamente que no va a tomar decisiones importantes basadas en lo que otros esperan de ella, sino en lo que su corazón y su intuición le dictan. Esta autenticidad, esta coherencia con su propio ser, es algo que la hace aún más admirable y admirable. Hemos sido testigos de momentos en los que se ha especulado intensamente sobre su vida sentimental, y es natural que así sea, dado su estatus de estrella. Pero ella ha mantenido una actitud siempre reservada, prudente y discreta, protegiendo celosamente su intimidad. Esto sin duda nos dice mucho sobre su carácter, su madurez y su forma de gestionar su vida personal. Prefiere vivir sus relaciones lejos de los focos mediáticos, en la esfera privada,
hasta que sienta que son lo suficientemente sólidas, maduras y significativas como para compartirlas con el público. En resumen, las expectativas de Demet Özdemir sobre el matrimonio giran en torno a una asociación madura, equilibrada y profundamente humana. Busca una relación construida sobre pilares sólidos como la confianza inquebrantable, el respeto mutuo en todas sus facetas, la comunicación abierta y honesta, y una profunda compatibilidad emocional e intelectual. No busca un romance efímero o una pasión fugaz, sino una conexión profunda, duradera y enriquecedora que le permita crecer como persona y compartir la vida con un compañero fiel y comprometido. Valora la individualidad de cada uno, la equidad en la distribución de responsabilidades, y un amor que sea a la vez apasionado en su intensidad y sólido en su fortaleza. Y lo que es más importante, está dispuesta a esperar pacientemente hasta que encuentre a la persona adecuada, sin ceder a presiones externas, sin dejarse influenciar por las modas o las expectativas ajenas, manteniendo siempre su autenticidad y su propia voz. Bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, pero no sin antes agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por habernos acompañado en esta interesante exploración y por compartir este tiempo valioso con nosotros. Espero sinceramente que este análisis de lo que Demet Özdemir espera del matrimonio les haya resultado tan interesante, revelador y enriquecedor como a mí. Hemos tocado puntos clave que sin duda resuenan en muchos de nosotros, como la importancia vital de la comunicación, la necesidad de la equidad en la pareja, el valor de la individualidad y esa búsqueda incansable de una conexión profunda y duradera que marque nuestras vidas. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Coinciden con las ideas y las aspiraciones de Demet? ¿Qué es lo más importante para ustedes en una relación de pareja y, en particular, en el matrimonio? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus reflexiones, sus experiencias y saber qué les inspira. Sus opiniones son muy valiosas para nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encuentran útil, entretenido o informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo con un like nos motiva enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans incondicionales de Demet Özdemir o que disfrutan de este tipo de conversaciones reflexivas sobre relaciones, vida personal y aspiraciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir formando parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal. Sería fantástico tenerlos como miembros activos y apreciados de nuestra familia. Gracias de nuevo por su valiosa atención, cuídense mucho, mantengan una actitud positiva y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan un día espectacular.